Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a The Game. Soy Adrián Martínez, con mucho gusto de saludarles en esta saga que ustedes ya saben, reconstruyendo la historia de los guerreros. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contento de saludar a un muy buen amigo. Estoy más contento de verlo con bien, de verlo saludable, de verlo listo para compartir con ustedes. Y él nos va a ayudar a reconstruir justamente una parte de la historia, 4 años que vivió vistiendo la camisa de Santos, defendiéndola. Literalmente es un defensa que llegó, probablemente tengo que decirles que él es el defensa central, o más bien, el jugador extranjero que ha jugado en nuestro país con mayor currículum. Y ustedes lo van a descubrir el por qué. Así que, amigos, bienvenidos. Vamos a dar la bienvenida a Denis Ramón Caniza Acuña. ¿Cómo estás, Denis? Un placer, Adrián, estar en contacto contigo, con la gente del Santos Laguna. Cariño especial para todos aquellos que nos están siguiendo en este momento, que son muchísimos. Un fuerte abrazo les mando a cada uno donde estén, regados por el mundo, Estados Unidos, Canadá, Torreón, México, o sea, por todas partes. Un fuerte abrazo a todos. Hasta por Paraguay, en un pedacito de la comarca lagunera que hay por allá también, ¿no? Sí, tenemos aquí también la comarca lagunera versión paraguaya. Sí, así es. Oye, yo tenía esa pregunta para más adelante. ¿Nos quieres platicar qué es eso? ¿Qué es eso de la comarca lagunera versión paraguaya? No, tengo una granja donde cada fin de semana me voy, Ajá. una hermosa granja pegada a un río y donde se van muchísima gente a pescar. Ok. Concurre cada fin de semana 100, 150 personas y yo interactúo con ellos. Hacemos cerca del río la comida, hablamos de fútbol, entonces es lo que me gusta, ¿verdad? No Entre me semanas estoy digas, aquí con mis hijos en hombre. el colegio, sí. Así que estás invitado, Adrián, cuando venga a Paraguay. A mí me encanta pescar y hablar de fútbol otro tanto, así que ya sabes, tengo que ir por allá a visitarte. Sí, Denis, sí, sí, son quiero primero bienvenidos. que nada, gracias, Loquito, quiero primero preguntarte, ¿cómo estás? Te veo muy bien, pero supimos que tuviste por ahí un incidente de salud. Quiero saber cómo estás primero que nada. Seguramente la gente va a apreciar mucho que tú nos platiques cómo te encuentras de salud por estos momentos. Excelentemente bien. Siempre tengo Gracias que a Dios. agradecerle a Dios por todo esto, porque fueron sustos, fueron 2 veces. Uno fue el COVID, que me dejó muy mal. Gracias a Dios, gracias a las oraciones de la gente, la buena vibra, pude sortear ese obstáculo. Bueno, después, hace poquito, tuve un pequeño problema de salud otra vez, que gracias a Dios no fue lo peor, porque se pensaba que iba a ser eso por la forma que ocurrió. Y bueno, por los milagros de Dios, por la gente, por las oraciones, por la buena vibra, siempre sorteé nuevamente, ¿verdad? Sorteé nuevamente y estoy aquí con la familia, contigo, con todos, ¿verdad? Entonces, ya estando en casa con la familia y disfrutando de lo que más importa, que es la familia. Y de los muchos años que vienen por delante para ti, si Dios quiere. Oye, Sí. Denis, pues yo quiero platicar aquí en este ratito. El objetivo es darle un repaso a la historia de Santos, pero particularmente en este caso, pues concentrémonos en los años que tú viviste en Santos, que fueron 4 años, y me encantaría que empezáramos, primero que nada, ¿cómo se dio el primer contacto con Santos? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegas a Santos? Bueno, yo estaba jugando en Lanús, Argentina, en la primera división, cuando Gerardo Olvera se comunicó conmigo, aquel representante de jugadores mexicano, Claro. diciéndome que hay una posibilidad de México, que si gustaría irme ahí. Pues yo, como no conocía mucho fútbol mexicano, pues sí, le digo, porque cuando eso había el corralito en Argentina, donde la economía se fue a la quiebra. Y pues sí, me voy, le digo, sin tener mucho conocimiento de lo que era el fútbol mexicano, ¿verdad? Y nada, pues, me recuerdo bien, salí del frío de Buenos Aires, fue en junio,
y llegó el calor de Torreón, eso fue lo que más me impactó siempre, ¿no? Cuando llegaba en Torreón, del avión miraba y era desierto, ¿verdad? No había árboles, o sea, me llamaba mucho la atención. Después me fui en una oficina que no era muy grande, no era muy como los clubes sudamericanos, y dije, ¿qué club es esto? Después era un club muy ordenado, lo que te prometía te cumplía siempre, o sea que caí en un muy buen club. Eso fue lo que me pasó en ese primer año, la Oye, primera pero impresión de Santos. ¿y qué supiste después? ¿Quién fue quien preguntó por ti? ¿Cómo llegaron a ti? O sea, Gerardo Olvera, él te habla, pero él te estaba promoviendo, o algún otro representante habló con él. ¿Cómo estuvo eso? No sabría decirte, yo solo sé que seguramente el Sheriff Quirarte habrá preguntado o sabía de mi existencia en Sudamérica de un central, de un defensa. Entonces, como en Argentina estaba todo en quiebra, todo, y las negociaciones iban a ser mucho más fáciles. Y nada, generalmente cuando se quiere un defensor, siempre ya se va buscando, se va viendo opciones en Sudamérica, en Paraguay, Chile, en Argentina. Entonces, creo que fue por eso, ¿verdad? Que ya estaban en su carpeta y era una opción muy, muy viable, muy bueno, porque paraguayo en ese momento estaba Luis Romero, que estaba rindiendo bien, y como defensor paraguayo creo que la gente de Santos buscó esa nacionalidad por lo que somos nosotros los defensores paraguayos, ¿verdad? Aguerrido, siempre confiable, de buen rendimiento siempre. Y nada, se comunicaron conmigo y vine sin dudar mucho. Oye, y ya nos dijiste un poquito qué fue lo primero que te llamó la atención, ¿no? El desierto, ¿no? El calor, etcétera. Pero, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Más allá, fuiste de inmediato a la oficina de Santos. Supongo que es la que estaba ahí por el bosque, por la calle Sí, Escobedo. ¿Con quién platicaste ahí? ¿Con Memo, con Alberto, con De Villa? ¿Con quién? ¿Quién te recibió? Platícanos. bueno, quiero comentarte algo también antes que se pase. Yo antes de salir de Paraguay tuve una oferta de Villarreal de España. De hecho, que no iba a Ándale. ser el fútbol mexicano mi mundo. Jugaba en el Olimpia de Paraguay. Me recuerdo que se fue la gente de Villarreal a ver un jugador que era Carlos Humberto Paredes. Jugaba a la media cancha. Entonces, en ese partido yo jugué tan bien que no, ya no le quedé más Paredes. ¿Quién es? Caniza. Ah, Caniza. Queremos a Caniza. Se acerca al presidente y le dice, no, ese jugador no está, no está para la venta. Le dice, no, le quiero vender, le dice el presidente. Ya, le dice, presi, déjame, quiero irme, quiero asegurar mi futuro económico. No te va a vender. Entonces la gente de Villar me llama, me dice, ¿sabes qué, Denis? Te queremos llevar, tener un contrato de 4 años, tenía 19 años, escucha bien, Adrián, te vamos a ofrecer $2 millones por un contrato de 4 años, teniendo 19 años, 18, 19 años, en España, fútbol español. No, y fue un desmadre, no, y me hice me fui con el presidente, nos discutimos, hasta que llegamos a un acuerdo, no, esta no te va, la siguiente sí te va. Entonces, la siguiente ya me vendí en Argentina, y de Argentina fui a México, ¿verdad? Entonces, yo creo que casi fui al fútbol español y quedarme mucho tiempo ahí. Pero bueno, mi destino estaba en México y no me arrepiento para nada porque México es lo mejor del mundo. Su fútbol, su gente, su música, su cómico, porque soy fan de El Chavo del Ocho, soy fan de, a ver, ¿qué te puedo decir? De muchísimo que hasta ahora asistimos aquí en Paraguay, ¿verdad? Cantinflas, soy un fanático de Claro. Cantinflas, Mario Moreno, o sea, la música de Bronco se escucha mucho aquí en Paraguay, Fíjate. y las novelas mexicanas se ven mucho acá en Paraguay, o sea, consumimos mucho lo que es lo que es de México, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Fíjate nada más. Ahora, esa primera oportunidad fue cuando tú estabas jugando en Paraguay todavía en el Olimpia, muy jovencito. Muy jovencito, tenía 18 años y bueno, ese fue en Paraguay jugando en el Olimpia Paraguay. Llegó esa primera oferta y bueno, no me atreví a ir porque al final desistimos
y apareció Argentina, y de Argentina jugué 2 años en Lanús, 2 años, y de Argentina fui a México, y ahí sí me recibieron Canedo, De Villa, Cantú, Memo, son los directivos que siempre estuvieron con nosotros, buenísima gente, excelente. Tengo entendido que en esa época la cervecería Corona fue la que era dueño del equipo, entonces ellos eran directivos, pero el dueño era la cervecería. Y Sí. bien, 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 porque, ¿sabes por qué, Adrián? Porque llegué cuando Santos salió campeón, o sea, toda era Claro. alegría, todo era en ese campeonato que salió Santos campeón, yo llegué la temporada siguiente. ¿Qué reto significa eso, Denis? Porque justamente, o sea, un equipo que acaba de ser campeón, pues pareciera que lo más importante es conservarlo y todavía el equipo se refuerza. Llegas tú como pues ya con una trayectoria importante a nivel nacional, porque tú ya eras seleccionado nacional. Estamos hablando de que Santos es campeón en el 2001, en mayo, y tú llegas a reforzar el equipo, pues junio seguramente te apareces por allá por primera vez en La Laguna, ¿no? Sí, así mismo, realmente bien, bien, encontré un muy buen equipo, de muy buenas personas por sobre todas las cosas, excelentes compañeros, el entrenador Quirarte muy bueno, excelente. Y nada, llegué en un ambiente de fiestas, de festejo de campeonato, y creo que eso ayudó bastante para que me puedan aguantar un poquito, porque cuando entré a jugar los primeros partidos no era lo mejor que tenía, ¿verdad? Entonces, eso es de, eso es salido por Ahorita poco. platicamos de esos no muy gratos inicios, ¿no? Oye, Exacto, pero Adrián, exacto. qué te dijo Quirarte la primera vez que platicas con él? Supongo que es ya en Santa Rita, ¿o dónde lo ves por primera vez a él? Sí, en Santa Rita, él me decía, me recuerdo bien, que me tenía como lateral y de vez en cuando como central, ¿verdad? Casi me compraron más como lateral y de vez en cuando como central. Y bueno, pero me utilizó siempre de zaguero central. Me ayudó muchísimo en mi crecimiento el profesor Sheriff, porque era, en Sudamérica es cuando el central tiene la pelota y boom para arriba, o sea, boom todo el tiempo. Entonces, tranquilo, esto es México, hay que jugar fútbol, hay que tocar, hay que salir. Entonces, me mostraba videos de cómo tiene que ser. Entonces, me ayudó muchísimo a crecer como futbolistas, y siempre lo estaré agradecido a Ricardo Quirarte, al profesor. Oye, pero fíjate, esto nunca, no sabía, no lo tenía en mente. Sabes que Quirarte fue seleccionado en 1986, fue un referente, además de goleador también en ese Mundial de México 86, pero Quirarte fue un defensa central hecho derecho, consumado, exitosísimo. Es decir, te transfirió mucho de su conocimiento, te sirvió el que él hubiese sido defensa central. Me sirvió muchísimo para que yo me pueda desarrollar bien el fútbol mexicano. Rápidamente me enseñó cosas, cómo es el fútbol mexicano para un central extranjero, cómo tiene que ser, cómo tiene que jugar, porque son cultura futbolística muy distinta. Sudamérica, México, muy distinta, muy diferente. Y él sí me enseñó muchísimo, y gracias a eso aprendí y pude quedarme mucho tiempo en el fútbol mexicano. Oye, y Luis Romero, ¿ya eran amigos? ¿Ya coincidían? ¿Ya se conocían de allá? ¿O hasta acá vinieron a coincidir? No, solamente en México coincidimos con Luisito. De hecho, la semana pasada estuve con él, hace una Mira semana nada más. estuvimos ahí, Dale un nos fuerte encontramos en una abrazo cancha de fútbol. al buen Lucho, dale fuerte abrazo. Y ¿sabes qué? ¿Cómo fue? Te cuento antes que pase. Ellos están dirigiendo un equipo, él es el ayudante técnico del Chueco Velar. De Entonces, Hugo aquel jugador del Marcelo Santos. Velar. Fíjate Sí, sí, nada así es. más. Y yo me fui Un con un mago, ¿eh? equipo, con el equipo.
El Mago, sí. Fui con mi equipo de tercera división a jugar un amistoso con ellos y ahí nos quitamos una foto, los tres, platicamos, hablamos y bien, bien. O sea, nos encontramos en un campo de fútbol otra vez aquí en Paraguay, los tres Qué chulada, ex-santistas. qué chulada, qué Sí, sí. chulada. Oye, y quiero, obviamente, pues yo te conozco ahí cuando tú vas llegando, que yo estaba justamente trabajando en esos momentos, pues en el periodismo ahí en Torreón. Eh, ¿Tendría Fernando la idea de hacer una línea de 5 en el hecho cuando tú llegas? Te pregunto, ayúdame a recordar, ayúdanos a recordar, porque en ese primer año, eh, yo recuerdo que los primeros partidos no inicias, entiendo que llegas un Sí. poquito desfasado, pero hubo varios juegos en que juegan en la defensa central los tres, Héctor López, Luis Romero y Denis Caniza, más Piti Altamirano por el lado derecho, igual a Carreón por el lado izquierdo, que era como la línea que ya venía en donde te incorporaste tú. ¿Él tenía esa idea de hacer línea de 5 o cómo los acomodaba? ¿Qué recuerdas tú cuando los ponía a los tres a jugar? No, sí, sí, esa idea, ¿no? Pero al final no resultó. Por eso siempre, al final volvió a la línea 4. Yo todo, casi el 90% de los partidos que jugó en Santos fue con línea de 4. Un 10% fue con esa línea de 3, que es muy difícil, yo no me adapté. Y bueno, rápidamente él cambió y muchas veces jugábamos, o jugaba yo con Romero, o Héctor López con Romero, pues variaba, hasta que al final yo me adapté y fui titular indiscutible por mucho tiempo ahí en la saga del Santos. Sí, 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 Pero, porque pero sí me recuerdo que sí me preguntó varias veces si yo jugaba de lateral derecho, o sea, y yo le dije sí, en la selección paraguaya jugaba de lateral izquierdo o lateral derecho, o sea, jugaba por las dos bandas. ¿y qué dijiste tú? Pues aquí, aunque esté el Piti, yo ahorita le hago el pelo, ¿qué? No, no llegué a jugar ni ningún entrenamiento, ¿verdad? Ningún entrenamiento, pero sí ellos tenían el conocimiento de que yo jugaba mucho por los laterales también. De hecho, en la selección todos los partidos jugué por ahí, por Sí, derecha o sí, por izquierda. siempre, siempre. Yo recuerdo perfecto verte en selección, que fueron muchos años, muchos años. Le vamos dando una anticipada a la gente. El jugador histórico de la selección paraguaya se llama Denis Caniza. Ese es el jugador histórico de la selección de Paraguay. Pero bueno, quiero preguntarte primero, Denis, si nos recuerdas ahí en el vestidor, llegas a Santa Rita, ya platicaste con Sheriff, ya nos platicaste un poquito de él, pero ahí en el vestidor, ¿a quiénes te encontraste? ¿Cómo te recibieron? Estaban, como dices, de fiesta, pero ¿qué caras, qué comentarios? ¿Quiénes eran ahí los que movían el pandero dentro de ese vestidor ahí en Santa Rita? No, me da risa porque hay una diferencia tremenda cuando habla de vestidor, el vestidor de nosotros de antes y el vestidor de ahora. Hay una diferencia muy grande. Nosotros teníamos regadera que no tenía agua caliente, o sea, era agua fría en el estadio viejo. Te ibas y en el frío, agua fría, no había mucho agua caliente. Entonces, era de esa época, ¿no? Y en Santa Rita había un vestuario, no era un vestuario así súper lujoso como lo que tienen todos los clubes del mundo, pero sí había grandes jugadores, extraordinarias personas, y todo el mundo se entregaban. No eran la infraestructura de que tienen hoy los equipos. El Santos hoy en día es algo impresionante. Entré en el estadio hace 4 años que la última vez me fui y era impresionante todo. O sea, había 3, 4 canchas auxiliares, ¿no? El vestuario era una cosa de loco. Y lo nuestro antes era muy, muy humilde, muy limitado de infraestructura. Era salir así, pero sí teníamos grandes jugadores y nunca nos quejamos. Eso sí, nunca escuché una queja de por qué no había la regadera, o sea, donde nos bañamos, no había agua caliente, de que era muy chico el vestuario, de que hacía mucho calor, no había ni aire acondicionado, o sea, ninguna queja nunca escuché de nadie.
en ese entonces. Y eso que esos jugadores ya venían de salir campeones. Entonces, era, volviendo nomás a lo que tú dices, el vestuario, ¿no? Pero como persona, cada uno era increíble, era muy buen profesional. Me recuerdo el Pony Ruiz se quedaba una hora después de entrenar, el Caret tiraba centro, cabeceaba, el Piti tiraba tiros libres. O sea, en esa época eran muy profesionales los jugadores. Me imagino que hoy en día también es así. Oye, y ahorita dices, Pony, Jared, Piti, ¿qué recuerdas alguna charla, algunos mensajes de ellos, casi que cuando llegas como algún tipo de bienvenida o de, pues, hacerte sentir, sí, como en casa, recién llegado? No, o sea, era en general, ¿verdad? Mirándome siempre como un jugador extraño que llegaba también y cómo actuaba con ellos. Eso sí, teníamos asado y me recuerdo que no podía salir temprano, o sea, me ponían el auto enfrente todo para que yo me quedara con ellos 3 horas ahí compartiendo el asado no, eso sí, me hacían y no estaba acostumbrado, ¿verdad? Porque en Paraguay no solemos hacer eso. Pero eran bien, eran chavos muy buenos y bueno, por algo muchos fueron seleccionados, salieron campeones y hasta hoy en día tenemos, la tecnología es tan grande que hoy tenemos un grupo de WhatsApp que nos comunicamos todos y siempre estamos conversando, ¿verdad? Oye, ¿y a quiénes de esa época, con quién empezaste a hacer mejor amistad, con quién tenías más relación? Bueno, de hecho fue Luis Romero, mi compañero de saga y de paraguayo, ¿verdad? Después Piti Altamirano, tengo Iguala Carreón, lateral izquierdo, Sí. el lateral izquierdo que yo sé, ¿cómo puede ser el jugador pesaba 30 kilos, no tenía cuádriceps, no tenía nada, y era terrible jugadora. Con la pelota se iba, dribleaba, pan, bien ubicado, o sea, hay veces que uno juzga sin conocerlo bien, ¿verdad? Y fue uno de mis mejores amigos, Carreón, Iguala, y después tengo al Piti, Cariño, Carlos Cariño, y eso, ¿verdad? Pony, Jared, Guto, eh, un montón de jugadores también. Después vinieron Fabián Stay, compartí con Fabián Stay, el español también, el español delantero, Manjarín puede ser, Manjarín, Manjarín. Javier Manjarín. Javier Manjarín fue mi compañero también, y muchos otros que pasaron por el Santos. Oye, Tiva, y el Tiva, Tiva, José Damasceno. sí, fue Oye, jugador del sí, Santos, anduvo, fue sí, mi compañero claro, también. claro. Si yo te digo Santos y tus recuerdos, y si te preguntara, oye, partidos así en específico, momentos que tú hayas dicho, este juego hicimos un juegazo, ¿recuerdas así como grandes juegos, grandes momentos que hayas disfrutado, que hayan sido sobresalientes, pues, como equipo? Hasta ahora salta en redes sociales el partido del 5-5, tengo entendido, Santos Monterrey. Claro, claro. Cuando íbamos perdiendo, creo que 5-3 y se empató solo ahora 5-5. Fue un juegazo, partidazo. Jornada 6-7 por ahí del 2003, si no me equivoco, Sí. recién llegado Matías Buoso. Exacto. De hecho ahí hace su primer gol, ¿no? Es impresionante la gente, Adrián. O sea, la gente, Corona, estábamos perdiendo 5-3, 5-2. La gente alentando, metíamos un gol y la gente sabía que nosotros íbamos a ir metiendo goles, ¿sabes? Alentaba más y le disminuía al rival, en este caso a Monterrey, porque se sentía el ambiente y la vibra y íbamos y conseguimos otro gol y conseguimos el empate. Entonces era impresionante la gente en ese juego y en otros también, pero ese juego en especial, ¿verdad? Porque fue un partidazo. Nadie creyó que íbamos a empatar ya. Y bueno, son momentos muy lindos que se quedan. Oye, y hablando, ya te metiste al tema de la afición. ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Cómo tienes presente a la afición de la comarca lagunera?
Le tengo presente hoy en día cuando dejé de jugar y visito mucho la laguna y el cariño que me tienen es impresionante. Entonces, ese cariño yo no puedo, o sea, lo mejor que me ha pasado en la vida, no cambiaría por ningún $1.000.000 por nada ese cariño de la gente. El ir a Torreón, a que me reconozcan todavía, ¿verdad? Porque hace mucho dejé de jugar. Hey, Caniza, mi guerrero. Me decía, no, mi papá siempre se recuerda de ti, que eres un jugadorazo. Y hay gente grande, sí, me recuerdo de los partidos del Corona Viejo. Entonces es algo que no se puede pagar. Son cosas que no se pueden medir con dinero, ¿verdad? Y Eso, bueno, la afición fue muy exigente conmigo al principio, pero estuvo bien. Yo creo que eso estuvo bien, porque si no, no me iba a despertar rápido y decir, sabes que acá tengo que andar, o si no me van a botar rápidamente. Y gracias a Dios me salió todo bien. oye, ¿eso cómo se siente? O sea, porque está cabrón, güey, que digas, no lo cambio por $1.000.000. Está Sí, tentadora la oferta, güey. O sea, ¿cómo se sí. siente eso? O sea, ¿qué Eh, te hace yo, sentir realmente cuando vas a la laguna y percibes eso, güey? yo no fui campeón con Santos Laguna, es una materia pendiente que tuve, pero no me siento mal por eso, ¿verdad? Al contrario, estoy feliz por los jugadores que salieron campeones. Pero igual yo me siento muy querido por esa gente, me siento muy querido. Cada vez que me voy a Torreón me reciben con los brazos abiertos. Y nada, es mi lugar. Santo es para mí el lugar futbolístico del mundo donde mejor me sentí. Está Santos, Selección Paraguaya, Olimpia. Porque después anduve por muchos clubes. Estuve en un club paraguayo que en 3 torneos salí 2 veces campeón con ellos. Y una vez, después de 70 años, salimos campeón, yo siendo el capitán. O sea, En eso sí que es Nacional, ¿no? historia pura también, ¿verdad? Y Nacional, sí, sí, Nacional. Entonces, pero me siento bien en Santos, me siento bien en Torreón, el cariño de la gente, el club. Y nada, no, eh, yo nací en Olimpia, soy en Paraguay olimpista, pero tengo que decir que reconocer donde más cómo me sentí fue en Santos Laguna. Y después también, obviamente, la selección paraguaya. ¿Qué te hizo? ¿Qué me dirías? ¿Qué te hizo ser ídolo? Porque bien es cierto, lo dices, pareciera que ese lugar está como reservado para quienes son parte de un equipo campeón. Tú no tuviste el tino de llegar cuando el equipo fue campeón, sin embargo eres un ídolo, sin Sí. embargo eres uno de los jugadores más consentidos, queridos. ¿Qué me dirías? Haciendo Mira, un acto de contrición personal, ¿qué me dirías? ¿sabes dónde me siento bien así? Siento la dimensión del cariño de la gente cuando me expresa un ex jugador santista también ídolo ahí en la laguna y tengo entendido que salió campeón, Pedrito Muñoz. Pedro Claro, Muñoz siempre me hace sentir así eh, que soy importante, que fui importante y yo cuando miré la historia de Pedro, pucha Dios, o sea, este fue un central ídolo querido y me aprecia y me quiere y ahí sí le doy la dimensión grande, ¿verdad? Del cariño, no solamente de la gente, sino un ídolo del Santos. Y es recíproco el cariño que nos tenemos con Pedro, siempre conversamos y es un tipazo, aparte de la historia que tiene con Santos, es extraordinario. Inclusive me dirigió en León, me dirigió como un mes, él dirigía a León y yo me fui a jugar ahí y pues, no, ya casi no me dirigía palabras porque tenía un respeto muy grande hacia mi persona. Entonces ya, párate Pedro, le digo, yo soy el jugador todavía, tú eres entrenador, tú lo que manda aquí ya. Entonces, pero bien, bien, bien Adrián, realmente el cariño de la gente excelente. Hoy en redes sociales siempre me hacen saber eso, me hacen saber eso. Entonces, me siento muy afortunado
de ser muy querido en Torreón, respetado en el fútbol mexicano, una carrera muy buena. Y quizás sea porque yo soy muy aguerrido, un pequeño guerrero, a pesar de que no tengo un tamaño de Baloy, por ejemplo, que jugó ahí. Soy más chiquito, pero también le pego bastante duro a los delanteros rivales, entonces, y soy de esos aguerridos, con buena técnica, velocidad, me barro muy bien, me peleo con los ídolos de los otros clubes, como Cuauhtémoc Blanco, entonces la afición por eso me quiere, creo, ¿no? Por eso me tienen ahí arriba. Sí, sí, sí. Digo, la respuesta pudiera ser súper sencilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente solamente en Santos, la gente quiere una cosa, que seas entregado, que seas aguerrido. Y bueno, pues si tú lo fuiste, pues pareciera que la respuesta es muy sencilla. Si tú cumples eso, tienes un lugar entre el cariño de la gente definitivamente, ¿no? Pareciera que es muy sencilla la respuesta. Oye, y ¿quieres tú platicarle a la gente ese inicio tuyo cuando llegas y las cosas parecen no salir bien? Sí, realmente en ese momento fue... ¿Me escucha, Adrián? ¿Me ven bien o no? Sí, sí, A sí. ver. Bueno, no salieron las cosas los primeros partidos, fueron autogoles. Y bueno, realmente me sentí mal, no me adapté rápidamente y hay que darle mérito al entrenador que me mantuvo en los partidos y eso me ayudó mucho que yo me pueda afianzar en el equipo, ¿verdad? Y nada, iba a ser mi lugar en el mundo futbolístico de Torreón, Santos, por eso sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Empecé mal, pero después terminé muy bien. Si no me equivoco, la primera jornada de ese torneo no juegas, la segunda jornada, si no me equivoco, creo que se descansaba, ¿no? Que no había, eran la cantidad de equipos que había eran impar, entonces tenían que descansar una jornada, si no estoy mal. Pero el hecho es que jornada 6 anotas autogol, Sí, jornada 8 anotas autogol, fueron 2 autogoles, apenas estabas en tus primeros juegos, la gente se te fue encima, la prensa, y levanto la mano, uno de esos soy yo, la prensa decíamos, pues ¿qué pasó, cabrón? Pues ¿cómo que llegas de refuerzo? Ah, tu historia de reconversión, de ahí a convertirte, como decíamos hace un momento, en un ídolo, pues es una de las historias más gratas que ha vivido el Club Santos, con jugadores que no empezaron a lo mejor del todo bien, y mira cómo terminó tu historia, cabrón. pero hay una historia muy buena que simplifica mi vida con el Santo Laguna y eso va a suceder más adelante en una conversación. Vamos a ir yéndonos más con el tiempo, ¿verdad? Y es así que es una linda historia, Santos y Denis Caniza, pero no, fueron los primeros autogoles y la gente, y fíjate, ahora yo también trabajé mucho en periodismo deportivo en Paraguay y entiendo y a veces que las críticas son buenas. Yo nunca me peleé con ningún periodista, aceptaba las críticas y hoy en día acepto las críticas que te puedan servir, ayudar, porque así tiene que ser. Nosotros somos extranjeros, tenemos que ser mejores de lo que están, porque si no nos hacen ver eso, no nos están ayudando, ¿verdad? Y nada, no, sí, era una presión terrible. Yo leía los periódicos, veía los programas, pero como te decía, el mérito del entrenador que me mantuvo en el equipo, quizás porque el entrenador tenía mucho crédito, venía de ser campeón. Entonces sí, me mantenía y bueno, a la larga se dio que terminé jugando 4 años, no es fácil jugar en un equipo 4 años. Y Oye, me fui porque por un mejor contrato en Cruz Azul, quería asegurarme. Sí, no, te ahorita escucho, justamente Adrián. Dime. quería preguntarte de ese tema de tu salida, todavía no, yo quería seguirle rascando un poquito ahí a esa parte. ¿Es motivo hoy en día o en aquellos años de que tus compañeros
como decimos en la laguna, te echaran carrilla, te fastidiaran por esos autogoles o no? O nunca fue un tema que te molestaran por eso. No me molesta si te echan carrilla, principalmente Adrián Martínez, me recuerdo. Cabrón, ya deja de hacerme goles, ya tiene que hacer goles del otro lado, no me tiene que hacer goles a mí, me decía Adrián Martínez, el portero. Entonces, sí, me echaba carrilla él principalmente. Adrián, el bueno de Adrián. Sí, por supuesto. Oye, ¿y nos quieres compartir esa historia que nos decías ahorita, esa historia importante que entrelazan a Denis Caniza con Santos? Bueno, yo lo tomo como un campeonato ganado, imagínate. Santos dependía del Atlas de Denis Caniza, el Atlas perdía y se iba a la segunda división. El Santos, yo jugué ahí en ese partido, ella era el defensor del Atlas. Sí. Y lo jugué con el corazón guerrero, con el sentimiento. Para mí era una presión tremendamente grande porque en esa época era contra el Querétaro de Almirón. Sí. Si Querétaro no ganaba, Santos iba al descenso sin importar que Santos ganara en un encuentro que tenía que jugar con Cruz Azul, que de hecho ganó Santos, tengo entendido ese partido, en el Corona. Era tensión, era llanto después de ese partido, me recuerdo porque vi las imágenes después de ese juego, pero ganamos con goles del uruguayo Oliveira, ese partido es el otro. Entonces yo, en la semana me llamaban ex compañeros míos, me llamaron toda la gente del Santos, la afición del Santos, mira, Paragua, tenés que jugarte la vida, no queremos ir al descenso, defiende tú ahí al Atlas y al Santos también. Y así fue porque me recuerda Almirón, me decía, Almirón jugaba volante central, ya Paragua, déjate romper la bola, no, le decía, no, yo voy a defender, yo defiendo al Atlas, decía, pero dentro mío decía, le defiendo al Atlas y le defiendo al Santos. Y ganamos ese encuentro y la gente me llamaba, me felicitaba por mi pasado santista. Entonces me sentí que colaboré en eso, ¿verdad? En que Santos se pueda quedar en primera división. Creo que después ya al siguiente año salió campeón Santos con Guzmán, tengo entendido. Sí, no me falla tanto la memoria. Sí, claro, estás hablando del 2007, el salvamento, sí, justamente con Daniel Guzmán como director técnico, que luego 2008 se corona el campeonato, el tercer campeonato de la historia. Se puede decir que entonces, mientras Santos jugaba el descenso contra Cruz Azul en ese torneo, tú jugabas en el Jalisco con Atlas, pero traías debajo la camisa de Santos. Traía totalmente, y era una presión muy grande para mí, Adrián, porque imagínate si nosotros perdíamos, el Querétaro no ganaba y el Santos la segunda división, yo era crucificado en Torreón, o sea, imagínate, o sea, porque yo me iba mucho de vacaciones a Torreón porque tengo ahí mi casa y todos mis amigos, y no quería no quería manchar ese buen nombre que tenía en Santos. Y bueno, defendí muy bien y aparte mis compañeros hicieron los goles allá arriba, ¿verdad? Me recuerdo que estaba Navia, estaba Alveira, el uruguayo que hizo los 2 goles. Tengo entendido que ganamos 2-0 o 2-1, no me recuerdo bien. Pero ganamos y el Santos quedó en primera división. Porque imagínate, Santos en segunda división, con toda la historia ya ganada y bajar de nuevo, no, pero ya no dependía del Santos, ya dependía del Atlas. O sea, el Santos ya no dependía de aunque gane al Cruz Azul por 7-0, solamente dependía del Atlas, ¿verdad? Y ocurrió el milagro. Digo, debes de saberlo, seguramente lo escuchaste, alguien te lo platicó, pero se corearon los goles del Atlas y los goles del Atlas cayeron más rápido que los goles de Santos en el Corona. Entonces, los jugadores se dieron cuenta porque en la tribuna hicimos mucha fiesta, pues, cada que ustedes anotaron allá, cabrón. Debe ser, yo vi las imágenes después del juego por televisión y debe ser algo de mucha tensión en esa cancha, el Corona, ¿no? Debe ser que, yo creo que ningún santista se olvida de eso, de los títulos que han ganado y de ese momento que casi fue al descenso. No creo que ningún santista se olvide, porque son cosas que uno no olvida nunca, ¿no? En el momento de que tu equipo está en peligro constante y tensionado al estadio así pensando, cabrón, ¿qué va a pasar? Y en el partido viviendo y después festejando el triunfo del Atlas, no el triunfo del Santos,
Pero creo que te ganó al Cruz Azul, sino que el triunfo del Atlas, ¿verdad? Sí, No, sí, debe sí. ser un momento único. Pues mira, tanto Guti Pero, como... Perdón, dime. sí. No, 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 nada. Te decía, tanto Guti como Chato Rodríguez, ambos me dicen que quizá tienen en un lugar más especial el festejo del salvamento que los campeonatos que vivieron con Santos. O sea, a ese nivel. Yo creo que sí. Porque a ese nivel, porque nadie quiere mancharse con un descenso. Y el Santos venía tenía buenos jugadores y venía de campeonatos ya seguidos, tiene su historia. Y bajar así, no sé, era manchar, era pasar vergüenza, la afición mismo. Imagínate la afición después de que los dueños acostumbraran a ganar títulos, acostumbraran a traer buenos jugadores, se va al descenso. O sea, sería una vergüenza. Y cosa que no sucedió, porque yo siempre digo que Dios también, si hace bien las cosas, abre esa puertita para que ocurra lo que ocurrió, ¿verdad? Que Santos no descienda, porque la Laguna son gente trabajadora, los aficionados son buena gente, todos ustedes, nosotros, los directivos en esa época también son buena gente, entonces siempre a las buenas personas le va bien. Eso es categórico para mí. ¿Cómo le dirías a una persona que nunca fue al Estadio Corona Viejo cómo se vivía el fútbol en ese estadio? Ese era una caldera, era a las 4 el calor de Torreón era impresionante. Yo me recuerdo que los equipos contrarios solo te aguantaban medio 30 minutos el primer tiempo, pues ya se replegaban, ya casi no te atacaban. Nosotros estábamos acostumbrados al clima y ganábamos casi siempre, era casi siempre el calor, la presión de la gente, el silbido, el estar cerca. No tiene instituto, esa cercanía que había de aficionado a jugador. Yo creo que para el aficionado mismo, estar cerca de su ídolo, del Pony, Borghetti, Caniza, Piti Altamirano, verlo cerca, o sea, hasta se escuchaba los que hablaban los jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, y está bien, siempre tiene que haber progreso en el fútbol, pero lo de antes no se cambia. Antes eran únicos. Ya nos platicaste un poquito de Fernando Quirarte como tu técnico en Santos. ¿Qué otros técnicos te tocaron que nos quieras compartir algo de los otros técnicos que tuviste en Santos? Bueno, me tocó Quirarte, el Yayo de la Torre, Sergio Bueno y quién más. El Y Flaco eso, Tena. no era mucho de cambiar. El Flaco Tena, sí, cómo no puedo olvidarme del profe Flaco Tena. El Flaco me decía, Paraguay, ponte la camiseta de Paraguay debajo, ponte la camiseta de Paraguay debajo. Quería que jugara como jugaba la selección paraguaya. Siempre me decía el Flaco, Paraguay, ponte la camiseta de la selección paraguaya ahí debajo, decía. Era, era una persona increíble el Flaco Tena, realmente persona increíble, o sea, lo juzgo más como persona que como entrenador, que como entrenador está más que comprobado en el fútbol mexicano, que es excelente también, pero como persona es mucho mejor y eso es lo que vale. Oye, ¿y qué anécdotas nos puedes compartir, cosas que recuerdes que hayan vivido como grupo en estos 4 años que estuviste en Santos? ¿Qué anécdotas tienes así como muy grabadas de las que hayas vivido con tus compañeros o incluso con, pues sí, sobre todo con tus compañeros, pues, ¿no? Sí, te recuerda cuando jugamos la Libertadores en Buenos Aires, que querían ir a pegarle a mi compañero al árbitro, que era paraguayo justamente, y yo estaba entre la pared, entre Carlos la espada y la González, pared. ¿no? Exactamente. Y yo no sé que yo también quiero ir, pero quiero apaciguar, quiero tranquilo. Estaban Luchetti, estaba el Domínguez, los mexicanos, todo el mundo querían pegarle, vamos a pegarle a este chip. De todo le decía al árbitro, vamos, ya está el vestuario, caliente, estaba, no, tranquilo, le decía, vamos a tu compatriota, va, tú conoces, me decía, no, le decía, no, pues, ya no, mejor no, le decía. Entonces, me recuerdo ese encuentro y ese momento tan difícil en el vestuario,
que sí nos sentimos bien, bien robados, porque esa es la palabra, realmente no tenía que pasar ese equipo, no el Santos, pero fuimos, yo te diría, hasta mejor que el equipo de River, ¿verdad? Y el River tenía Sala, tenía muchos jugadores de renombre, pero el Santos le hizo partido y solamente por el arbitraje terminó pasando el equipo de River. Oye, vale mucho la pena, pues, ¿no? Platicar de esa Copa Libertadores. ¿Cuáles son tus recuerdos? Porque futbolísticamente Santos estuvo en un gran nivel en esa Copa Libertadores, ¿no? ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles juegos? ¿Qué momentos específicamente durante la Copa Libertadores? Mira, ese fue un momento difícil del Santos y recuerdo que el momento difícil lo superamos en la cancha con buenos partidos. Era cuando Carlos Ahumada compró la empresa y era un total desconcierto, nadie cobraba su sueldo, era un descontrol en ese momento. Y con todo eso, con la incertidumbre, nosotros entrábamos y jugábamos y lo hacíamos bien. Entonces, se me quedó grabado ese momento del Santos, donde Carlos Ahumada tomó la rienda del club y tardó muchísimo en componer, en estar al día con los jugadores, y era de incertidumbre, no solamente de los jugadores, de los que trabajaban ahí, de lo que iba a pasar. Y bueno, lo fuimos recomponiendo, creo que con buenas actuaciones, por eso también los directivos se pusieron las pilas y empezaron a recomponer nuevamente el Santos, ¿no? Porque era un momento difícil ese instante. ¿Qué recuerdas? ¿Qué les decían a ustedes, cabrón? Pues nada, no, casi no aparecía, era el capitán Jared, tenía comunicación con un directivo y nada, era esperar el proceso de todos los papeleos y nada, ¿verdad? Entonces había chavos que sí necesitaban, que hacíamos el paro a muchos, eso que menos podían, y los trabajadores mismos también, ¿verdad? Pero fueron momentos difíciles de transición del club, pero a la vez hermoso en competición de los jugadores, ¿verdad? Donde dejamos todos y hasta nos reconocían por el buen labor que hicimos en esa Copa Libertadores. Oye, pero hablar de esto, porque ya aquí nos platicó un poco Pipi, evidentemente yo sabía pues esta de alguna manera apoyo de muchos de ustedes para con los más jóvenes, para con el personal, pues para ayudarles a sobrepasar esa época complicada, ¿no? De no pagos. Eso habla de mucho profesionalismo de parte de ustedes. Eso habla pues sí, de un compromiso por encima de cualquier cosa. ¿Qué se decían entre ustedes? ¿Quién hablaba? ¿Quién de alguna forma, qué mensajes se decían entre ustedes? Eran jugadores muy profesionales, de grandes personas muy inteligentes. Estaban en el grupo Tato Noriega, por ejemplo, Borghetti, Pony, Tato Noriega, Héctor López, mi persona, Piti. O sea, son gentes inteligentes que siempre han pasado dificultades y que esa era otra dificultad más que íbamos a sortear, que no nos íbamos a entregar, ni nunca se nos pasó por la mente no jugar, hacer huelga, no entrenar nunca. Nosotros en lo nuestro era entrenar, jugar, pagando, no pagando, y dejar todas las cuestiones de conversación con nuestro capitán, que era Borghetti, con ellos. Y de vez en cuando nos pasaban buenas noticias, eran más malas que buenas siempre, pero eso en ningún momento nos afectó a nosotros, ningún momento. No queríamos que le afecte a los chavos también, a los empleados. Y fuimos sorteando. Por suerte pasó todo y se recompuso el club. Oye, saliéndonos de este tema, de este episodio, de este capítulo, pues yo quisiera preguntarte, porque finalmente tuviste a un compañero en la misma época que tú en selección nacional, como José Saturnino Cardoso. Y evidentemente, pues es un tipo que marcó una historia impresionante en México, con una cantidad de goles, una barbaridad de goles. ¿Lo conocías?
antes de llegar, después, ¿cómo te fue en los duelos personales con él? Tú en Santos, él en Toluca. Sí, sí, yo creo que por eso la afición me quiere mucho, porque como te decía, yo siempre me peleaba con los ídolos de los otros clubes. Era un partido que en cancha de Santos, donde casi nos pegamos, somos compañeros de equipo en la selección y en una le estaba marcando en pelota parada, me empuja y cabeceó, ¿verdad? Yo no esperaba de él eso, ¿verdad? Entonces le agarro y le empujo y le hablo en guaraní, ¿qué te pasa, bola? Y le mando a la china, ¿verdad? Y ahí empezamos a casi tocarnos, a pegarnos, y ahí los compañeros nos atajaron todo y la afición vibraba, cómo esto se pelean, son compañeros de selección. Y bueno, ya pasó después, nos encontramos la selección, no pasó nada. Saturnino Cardoso tenía un equipazo, el equipo de Toluca de esa época, Ciña, era el uruguayo Morales, era el otro uruguayo Vicente Vicente, ¿no? Sánchez, ¿no? Te salían por derecha, por izquierda, estaba Chiqui García, llegaba con Chiqui, no, tenía un equipazo. Marcar la uno te llegaba al otro, marcar al otro, o sea, imposible. Entonces marcaron épocas. Yo creo que José Saturnino sin ese grupo de jugadores no marcaría tantos goles. José debe mucho a esos grupos de jugadores que eran un equipazo, jugaban de memoria, era imposible de ganarlo. Mirá que el Santos tenía un gran equipo, pero en Toluca siempre te hacía 3 goles. O sea, en cancha 3 goles sí, y en el mismo Corona, ¿verdad? Y conste que Santos era un equipazo, con todo eso creo que Toluca era un equipo imparable en esa época, marcó épocas. Y José hizo muchos goles gracias a su compañero, gracias a ese equipo que tenía. Él la empujaba nada más, empujaba. Pero fueron duras peleas con él, y una que marcó fue una pelea bien en la cancha de Torreón ahí con José. Pero después bien, o sea, no pasó nada en la selección, nos hablamos, nos reímos y pasó como anécdota. Oye, y ahorita hace ratito esbozabas que también con Cuauhtémoc tuviste algunos cariños. Sí, Cuauhtémoc, fíjate lo que es la vida. Yo terminé jugando con Cuauhtémoc Blanco en el Irapuato, segunda división, los dos con 40 años, los dos, y nos reíamos y nos parecíamos cuando él estaba en América, yo en Santos, que éramos mamones los dos. Yo le caía mal a él y él a mí. O sea, pero cuando nos juntamos y empezamos a hablar de esa época y nos reíamos y Paragua, y que mucho me pegaste, le habla así, Paraguas, y no, Juan, tranquilo, no pasa nada. Me decía cuando jugamos, empiezas a pegar también Paraguas, cuando jugabas antes me pegaba a mí, ahora tienes que pegar también, le decía lo. Y era un jugador, era impresionante, Adrián, tenerlo como compañero ahí en el campo de juego, ahí, verlo jugar ahí cerca de él con 40 años. Nunca he visto un jugador como él, de una inteligencia única, sin mucha velocidad física, pero bueno, jugó en el Santos, y yo le 4 tuve partidos. compañero ahí, 4, sí, jugó en el Santos, pero es un genio fuera y dentro del campo de juego. Esos que no abundan, que aparecen cada 100 años, y uno de ellos para mí es Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Extraordinario jugador. Oye, ¿y con qué otros jugadores generaste duelos así importantes? ¿Quiénes pudieras decir fueron de los para ti más complicados de poder marcar, de poder superar, que siempre fueran un dolor de cabeza para ti como rival? Como rival, bueno, te voy a contar mi experiencia en Cruz Azul. Estaba en Cruz Azul y América estaba Salvador Cabañas. Y ahí sí me costó mucho marcarlo a él, ¿verdad? Me costaba muchísimo, era muy rápido, muy inteligente, y siempre me hacía gol en pelota para. Pero jugando en Santos, el que más me complicaba era por ejemplo, Cardoso, José en Toluca. Después en Monterrey, ¿quién tenía? En Tigres estaba Franco, creo que estaba en Monterrey, era muy difícil el Guille era Sí. muy difícil de marcarlo. Y, y después teníamos Cruz Azul, lo tenía, bueno, al Chelito Delgado en esa época. Chelito Claro, cuando te encaraba era otra su cosa, velocidad, ¿no? el Chelito.
Y eso, ¿verdad? Estando en Santos, sí, fueron esos jugadores que siempre eran bien difíciles. Oye, entonces pudiéramos pensar que Dennis Caniza al entrar a la cancha se transforma por completo, es una personalidad totalmente diferente al Dennis Caniza amable, cordial, siempre atento fuera de la cancha. Sí, soy muy diferente a lo que soy en la cancha, ¿verdad? Soy un ganador, me gusta ganar, eh, me encabrono cuando me juegan chueco, trato de jugar lealmente con mis rivales o contra mis rivales, pero cuando sí me se pasan, yo también soy muy bravo y saco mi peor forma, ¿verdad? Pero como persona soy totalmente diferente, una persona normal que no quiero ser alguien normal, disfrutar de las cosas sencillas que tiene la vida. No, nunca hoy en día pronuncio de lo que soy. Eh, ya pasó mi época. Si la gente se recuerda, sí lo platico, pero yo no saco a relucir de lo que fui, de lo que soy, nunca, ¿verdad? Entiendo mi situación hoy en día retirado, pero sí mucha gente se te acerca y te habla de fútbol, te habla, y así sí empiezo a conversar con ellos, ¿verdad? Entonces son cosas que creo que la gente me aprecia mucho también, por la sencillez, la humildad, y bueno, yo creo que tiene que ser así el jugador de fútbol, ¿no? Tiene que ser así para que, porque somos una persona igual que la que compra un boleto para ir a la cancha, no somos más que ellos, no somos más que ellos. Lo único que nos diferencia es que tenemos 10 años de mejor vivir, de mejor salarios, pero hasta ahí. Después, antes fuimos como ellos y después igual. Entonces, si el jugador inteligente entiende eso en el momento de jugar, de que es igual al resto y va toda la vida a ser feliz, ¿verdad? Toda la vida, porque después termina y ya no encuentras cámaras, ya no te entra el dinero y tú crees que sigue siendo superior al otro y ya no es así. Ahí sufres mucho, ¿verdad? Ahí sufres mucho. Yo creo que muchos jugadores entran en depresión porque no saben entender cómo funciona la vida. Y yo soy totalmente todo lo contrario. Disfruto de la vida, siendo futbolista, no siendo futbolista. Y, y me va bien, me va bien. Amo, tengo una familia hermosa, 3 hijos, 3 varones, y disfrutamos estar en Paraguay. Somos muy queridos, respetados por sobre todas las cosas. Y nada, Adrián, eso, conociéndome también como persona, ¿verdad? Incursioné, aquí en Paraguay incursioné en la parte de periodismo, televisión, radio. Hicimos un programa de política también, donde era un programa de televisión muy vista, de mucha gente. Entonces me metí a hablar de política, de economía, o sea, de todas las facetas, Fíjate para que te nada des más. cuenta. Exacto, así es. No, bien, bien, bien. Denis, Excelente. ¿cómo se da, ya se venía platicando o te llega de sorpresa la posibilidad de salir de Santos? ¿Tú ya lo veías venir por la situación que se estaba viviendo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu salida? Bueno, hay un entrenador que también se enamoró de mi juego, digo yo, ¿verdad? Que es el profesor Rubén Omar Romano, que siempre me venía siguiendo y le gusta mucho la forma de jugar y estaba en Cruz Azul él y le quiero a Denis, entonces hablan con el Santos y bueno, es buena plata para el Santos, creo que habrá recuperado lo invertido por mí y a mí me doblegaban el contrato y era una edad perfecta para hacer una diferencia económica. Y bueno, me decidí, ¿verdad? Era muy importante la parte económica para mí y para Santos Laguna. Y me fui en Cruz Azul. Aunque no me fue muy bien, no hice mucha diferencia porque estuve nada más 2 años, me lesioné mucho. Y fíjate,
Después Romano se fue al Atlas, pidió por mí Romano al Atlas, me fui al Atlas con él otra vez. Después Romano vino a la América, no, perdón, creo que después de Cruz Azul, Romano se fue a la América, yo estando en Cruz Azul. Entonces él me quería llevar a la América y la gente del Cruz Azul, no, no le vamos a dar a Denis porque es nuestra competencia, nuestro rival, no, para ahí ya no te vamos a dar. Después se fue al Atlas y ahí sí me llevó otra vez Romano, ¿verdad? Ya ahí me llevó del Cruz Azul otra vez Rubén Romano y ahí estuve en el Atlas con él mucho tiempo. Ahí empezó conmigo Guardado, por ejemplo, Andrés, era mi lateral izquierdo chiquito, debutaba conmigo, estaba Claro. en mi habitación, yo era la experiencia, era el chavito y conversábamos con Andrés, sí era un chico muy inteligente y pareja me decía, pareja, ya vamos a desayunar, pareja, vamos a esto, me recuerdo. Y creció conmigo en la habitación, es un chico muy educado y me da mucho gusto que le vaya muy bien, que hizo una carrera estupenda y tengo entendido que vino a jugar ahora en León, cayó en Sí, León. exactamente. Está de regreso en el fútbol mexicano y ahora con León. Y Sí, bueno, sí. pues se emparejó. ¿Quién lo iba a decir? Yo lo decía hace ratito. Si hablamos de la selección paraguaya histórico, pues aparece el nombre de Denis Caniza. 4 mundiales. No ha habido, en mi entender, ningún otro extranjero que llegue al fútbol mexicano que tenga pues en su mochila, en su historial, 4 mundiales, 98 Francia, después Corea-Japón 2002, después Alemania 2006, Sudáfrica 2010. ¿Es así? Es así. Y soy muy conocido aquí en Paraguay por eso, ¿verdad? Pero soy el único jugador paraguayo de todos los tiempos que ha jugado los 4 mundiales. En México creo que hay muchos que han jugado 3 mundiales, 4 mundiales. Creo que han jugado ya 3 jugadores con 5 mundiales. Creo que Exacto. Carvajal, Rafa Márquez y no sé si Andrés Guardado Paco Memo con y Andrés 5. Guardado. Pero aquí en Paraguay yo soy el único jugador que estuvo en los 5 mundiales. Andrés Guardado, sí. Y bueno, aquí eso es sinónimo de mucho respeto de toda la gente empresarial, la gente política, la gente deportiva. Me tiene un respeto muy grande, ¿verdad? Se te abren muchas puertas por eso. Y bien, no, nunca quise, o sea, a ver, nunca dimensioné, nunca solito llegó todo, ¿no? Solo. Y gracias a mi compañero, o sea, teníamos una camada de futbolistas impresionante, o sea, eran crack en todos sus clubes. Esa camada que no salen cada 100 años. Los Chilavelo, Gamarra, Arce, Rivarola, Acuña, Cardoso, Peque Benítez, Enciso, o sea, y yo entre ellos, ¿verdad? Entonces, y después la última camada de los, ese fue 98, y la última camada fue los Salvador Cabaña, Roque Santa Cruz, Nelson Aedo, ¿quién más? Verón, Paulo da Silva. Entonces todos fueron mis compañeros, desde los Chilaveras hasta los Paulo da Silva, fueron todos mis compañeros de la Sí, selección. claro. Digo, y justamente porque una clasificación Osvaldo sudamericana, Martínez también fue mi compañero, claro, Osvaldito. Osvaldito, una clasificación en Sudamérica, pues para que Paraguay haya podido estar de manera consecutiva en 4 mundiales, no es sencillo. Tenía que haber sido así con una generación súper nutrida como la que te tocó participar, ¿no? Denis, te preguntaba, sales de Santos, pero esos recuerdos que nos has compartido y no dejaste, es decir, dejaste muchas cosas en la historia de Santos ahí guardadas, pero también unos cuantos goles, evidentemente. Ya platicamos de los autogoles, pero también anotaste cuántos goles. Si no me equivoco, 9 con Santos, ¿cierto? ¿Tú tienes la cuenta? Sí, he anotado un par de goles. No tengo registrado el número, pero sí anoté un par de goles, siempre ahí cerrando ahí en el segundo palo. Y sí, tengo bonito recuerdo de esos goles que marqué. La mayoría fue en Torreón, la mayoría. Y la Pero mayoría sí así, marqué cerrando, varios goles. cerrando a Algo, segundo poste de cabeza. exactamente, la gran mayoría fue así, en el segundo poste ahí cerrando.
no fueron así goles muy espectaculares ni nada, pero bueno, este, sí hice para que seguramente la afición esperaba también goles míos, porque los goles se festejan, ¿verdad? Y bueno, la afición se alegra mucho cuando el ídolo mete el gol, aunque sea defensor. Y yo metí no mucho, pero sí metí unos cuantos. Oye, ¿y estaba preparada esa jugada? ¿Era tu posición llegar ahí a cerrar? ¿Estaba pensado como segundo, después de alguna peinada? ¿Cómo estaba diseñado eso? Siempre hice goles así. Primer palo peina, yo el segundo siempre intuyo y cierro y pum, siempre hago goles. Y siempre hay goles así hasta hoy en día cuando en pelota parada alguien peina el primer, segundo cierra. Es más, aquí en Paraguay he hecho muchos goles en un clásico, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. He hecho muchísimos goles a Cerro Porteño así, cerrando en el segundo palo, ¿verdad? Y fui y repetí en México con varios goles. En Argentina hice muy pocos goles, dos creo que me recuerdo, dos goles, pero en México sí unos cuantos. Oye, Y en Paraguay también hice muchos goles. ¿y recuerdas alguno en particular por el tiempo, por el rival, por tu momento? ¿Algunos en particular? Yo me recuerdo que hice un gol en Puebla. Puebla es muy difícil de jugar. Me recuerdo que fue, no sé si a la mañana o a la tarde, un calor húmedo, con Borghetti ahí. Me zambullí en una jugada. No sé si ni cómo salimos. No sé si empatamos o perdimos, pero sí hice un gol en Puebla, de una zambullida ahí. Entonces, ese sí me recuerdo porque era muy húmedo el ambiente, era difícil, era complicado. Tengo entendido que fue una mañana. Ya pasaron varios años que ya casi me olvido, pero bien. Loco, pues yo quiero terminar y agradecerte nuevamente esta charla, agradecerte mucho tu tiempo, el que nos ayudes a, pues sí, a reconstruir y a recordar grandes momentos en la historia de Santos y particularmente cuando tú estuviste por acá. No sé si quieras tú agregar algo más que nos haya faltado. Y mi última pregunta es si tú pudieras decirnos cuál sería el 11 ideal que tú formarías con los jugadores que te tocó compartir estando en Santos. Pues mi once ideal siempre va a ser, o sea, Adrián, Piti, yo, Luis, Iguala, Cariño, Johan Rodríguez, Boni, Borghetti, ¿quién más? Me falta un jugador, Te no estarían sé, faltando Guto, un par de volantes, Guto. Guto, Livingston, imagínate eso. Para mí fueron mis compañeros, también Fabián Stay era un grandísimo jugador, pero por ahí ya estaría ese grupo maravilloso del campeonato que ganaron y yo me uní con ellos. Ese grupo para mí es extraordinario, de grande. Yo le sigo mucho al Santos. A lo largo de su historia tuvieron grandísimos jugadores, equipos formidables. No sé cómo hace siempre que contratan muy bien los futbolistas Santos, ¿verdad? Últimamente no sé, creo que otra es la temática del club y se respeta. Igual creo que han salido campeones, pero a lo largo de su historia, Santos siempre ha llevado grandes jugadores, siempre, siempre, siempre. Y tuvo grandes equipos, Adomaitis, Los Flores, el equipo del mismo de Buoso, Achita Ludueña, Benítez. Ese equipo era muy bueno también. O sea, no, siempre tuvieron el equipo de Osvaldo el portero. Son equipos que siempre gustaron a la afición. Y como yo ya dejé de jugar y soy afición del Santo, entonces me encantaba ver esos futbolistas en Santo Laguna. Muy bien, pues ahora como aficionado muy al pendiente del equipo, ya me di cuenta que eres también buen historiador de los guerreros. Sí, como no, sé la historia. Perfecto. Denis, muchísimas gracias, canijo. Te agradezco mucho nuevamente tu tiempo. Me da muchísimo gusto verte bien. Y bueno, pues sabedor de que la gente va a disfrutar el poder recordar grandes momentos que les regalaste vistiendo la camisa y defendiendo la camisa de Santos. Adrián, muchísimas gracias a vos y por tu medio
que nos ven muchísimos santistas. Le agradezco de todo corazón cuando estuve en sus oraciones, cuando estaba enfermo. Entonces aprovecho esta oportunidad a la comunidad santista de agradecerle por ese momento lindo de oración, por mi salud, que sé que estaban pendientes por eso. Y bueno, agradezco públicamente, sé que es bien visto tu programa y nada, solamente palabras de agradecimiento y en algún momento dado seguramente vamos a volvernos a ver, a volvernos a ver por México, o si vienen de Paraguay, visítenme, todos los mexicanos, en especial los santistas. Un fuerte abrazo, Perfecto. Adrián, muchísimas gracias, en serio, y saludos a los guerreros. Un guerrero Por nunca muere. supuesto. Un guerrero nunca muere. Gracias, Denis. Te mando un fuerte abrazo.